Muy buenos días muchachos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a iniciar con el profeta Ezequiel. Eh, yo hubiera querido, digo hubiera porque no lo voy a hacer, pero hubiera querido compartirles un trabajo que hice sobre la vocación de Ezequiel. Es amplio, pero juega muy bien, o más bien trata de explicar un poquito las palabras, el juego de palabras que hace precisamente la narración de Ezequiel. Vamos a ver en adelante como dice un estilo barroco muy interesante. Aunque vayas, no te van a hacer caso, te van a ignorar y todo esto. Entonces, pues es una situación bastante dura en la que vive Ezequiel. No les comparto el trabajo porque no quiero agobiarlos con más trabajo, con más cosas que leer, que preparar, aparte de que no estaba dentro del plan. Lo pudiera usar como parte de las 2 horas que me corresponden por clase, pero tampoco se me hace una cuestión muy metodológica muy buena. Saturarlos con información pues no es la mejor manera pues para aprender. Por eso nos vamos a concretar solamente a lo que dice el padre Sicre, que dicho sea de paso, algunas cosas son muy buenas, la parte histórica, algunas cuestiones interpretativas también, pero algunas otras no estoy de acuerdo. Este no es el momento de hacer cambios al programa, obviamente, pero si me siguen invitando a dar clases de profetas, pues seguramente sí haremos algunos cambios un poquito sustanciales al respecto. Sin más preámbulos, vamos directamente a nuestro tema. Este, Voy a acercar por aquí el libro que estamos siguiendo del Padre Sicre, solamente como una referencia por si se necesitara. Y la Biblia, si yo tengo la versión de la Biblia de Jerusalén, si ustedes siguen la Biblia de Navarra, la Biblia de América, aguas, Biblia de América o de las Américas, creo que es otra versión, pero no la latinoamericana, esa no. Pueden también servir. Hay otra traducción que es muy buena que a propósito tenemos en el Instituto Bíblico, que es una nueva traducción que se mandó a hacer con expertos, pues, ¿verdad?, en lengua española para Latinoamérica, y entonces se llama Biblia de la Iglesia en América. Eh, es muy buena, creo yo que pudiera servir a alguien que desee profundizar, puede servir porque tiene una traducción un poquito más cuidada, precisamente por traductores latinoamericanos. Bueno, vamos a dejar esto un poquito de lado. Solamente lo menciono pues por la Biblia que tengan ustedes. No es necesario que se mortifiquen por tener la Biblia de Jerusalén. Pero si la tienen, pues qué bueno, ¿verdad? Vamos a comenzar. Vamos haciendo esto pequeño otra vez. Vamos a comenzar con nuestro tema de Ezequiel. Trataré de irme no rápido, así corriendo, pero suficientemente veloz para que quede claro y también para evitar pérdida de tiempo. Hablamos de Ezequiel. Ezequiel es un personaje muy famoso por su personalidad perturbada. Eh, Incluso mucho tiempo fue objeto de investigación de psicólogos y psiquiatras. En verdad, porque sobre todo la muerte de su esposa a mí se me hizo una cuestión bastante dolorosa. No es solo la muerte de su esposa. Normalmente cuando muere un familiar, un ser querido, pues lloramos. Es lo mínimo que puede suceder. Nos entristecemos, hacemos luto, porque es una manera con la cual nosotros eh, generamos esta catarsis para poder sacar, como decimos, sacar ese dolor. Y cuando las personas no sacan ese dolor, pues entonces lo guardan, lo dejan en su corazón, les amarga, se convierte en un peso terrible y con el paso del tiempo se vuelve algo más duro y podríamos decir hasta cruel. Una persona que no saca su duelo, que no consigue liberarse de esto, tristemente empieza a asumirse en el mundo de la depresión, de la tristeza. Son una serie de cosas bastante fuertes. Y lo menciono porque esa es la personalidad de Ezequiel, alguien que llega a un punto de dolor tal, Dios le dice, sí, vas a sufrir la muerte y todo, inesperadamente se muere su esposa y no solo eso, no le permiten hacer duelo, Jerusalén está en la misma circunstancia y él está así callado en silencio y luego se queda mudo. Son situaciones verdaderamente desquiciantes que a cualquiera en su sano juicio pudieran desesperar. Eh, y lo maravilloso de todo es que Ezequiel no maldice a Dios, ¿no? Al revés, se da cuenta de que él es signo.
En la vocación de Ezequiel, ahí va a aparecer de manera maravillosa que es signo. Entonces, eso es muy doloroso desde mi humilde punto de vista para entender a Ezequiel, porque dice uno, pues Dios quería el sufrimiento de Ezequiel. Pues si nos vamos así de una manera muy simple, no simplista, diría simple, sí, Dios quería el sufrimiento de Ezequiel para que se convirtiera en modelo, en arquetipo, en prototipo del sufrimiento de Israel. Es doloroso, es triste, es terrible toda la situación que engloba a nuestro personaje, pero también hay que decir que esta figura de Ezequiel, a pesar de su amargura, dolor y sufrimiento, es el que da ánimos. Y eso a mí honestamente se me hace también bastante raro. Después de la muerte, después de la destrucción, se van a Babilonia y todo. En el capítulo 37 de Ezequiel vamos a encontrarlo a él ahí con el pueblo y les dice, a ver, levántense. Y dice, no, pues nos sentimos como si fuéramos huesos secos quemados. Y entonces Ezequiel va y les profetiza los huesos secos. Es decir, los llena de ánimo. La palabra ánimo viene del latín anima, que significa alma. Entonces los llena de alma, los llena de motivos para regresar. Hace que por su palabra, que es la palabra de Dios que se está manifestando, entonces se nutran esos huesos secos, se llenen de carne, se llenen ¿cómo decimos?, de corporeidad y sean capaces de levantarse, de hacerle frente a las adversidades que vienen. Ese es nuestro Ezequiel y pobrecito, de verdad es un verdadero, haga la redundancia, un profeta que experimenta el dolor y el sufrimiento. Pues qué les digo, ¿verdad? Vamos a mirar poco a poco su desarrollo. También se le considera a Ezequiel como el primer hombre que tuvo un encuentro con el fenómeno ovni. No es mentira, no es burla, basta con que busquen en internet un poquito este fenómeno ovni y Ezequiel y les va a salir. El capítulo 1 habla del carro del Señor, un carro que tiene características de un ovni. Por aquí lo tenemos, vamos a mirar solamente una parte donde dice, yo miré un viento huracanado, es 1.4. Vi una gran nube con fuego, fulgurante y resplandeciente a su alrededor, y en su interior como un destello, un relámpago en medio del fuego. En el centro se veía la figura de 4 seres cuyo aspecto era parecido al de una figura humana. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, sus piernas eran rectas, y va describiendo más cosas. Pero hay elementos. Traten de prejuiciarse y de pensar en un platillo volador y empieza a tener sentido porque esa luz resplandeciente al centro, esa luz con la que abducen personas, supuestamente, obviamente, y luego un fulgor de bronce bruñido, ¿verdad? Así talladito el bronce, resplandeciente, pues una nave espacial, sí concuerda. Bajo sus alas había unas manos humanas por los 4 costados, los 4 tenían sus propias caras y alas, sus alas se tocaban unas a otras, al andar no se volvían, cada uno marchaba de frente. ¿Dónde dice que volaba? Entre los seres había como brasas incandescentes, luces, lámparas, con aspecto de antorchas que se movían entre los seres. El fuego despedía un resplandor y del fuego salían rayos. Todos estos rayos que mueven a los platillos voladores. Bueno, pues si quieren pueden seguirlo leyendo, pero es bastante, bueno, sí simpático, pues, aunque evidentemente es toda una teofanía la que está manifestando allí, pero algunos lo han asociado incluso con este fenómeno. Sin embargo, este personaje no ha perdido actualidad, para nada, todo lo contrario. A Ezequiel se le ha tachado de muchas cosas, pero al final su libro, ¿cómo se llama? Pues sí, su profecía sigue siendo vigente. El contexto histórico de Ezequiel es la muerte de Josías, año 609, y luego ahí hay una coyuntura. Entre Josías y Joaquim está un rey que es Joacás, que dura 3 meses, ya lo sabemos, y luego viene la imposición egipcia, que son con Joaquim, y luego después otro Joaquim, que es Jeconías. Viene el problema con Babilonia en el 598, toda una situación de conflicto, y al año siguiente pues vienen los babilonios
y entonces van a instalar a su nuevo rey, que va a ser, o más bien van a llevarse a su rey, que va a ser Jeconías, y que duró muy poco, si acaso también unos 3 o 6 meses, no más. Y entonces imponen a Matanías o Sedecías. Este Matanías o Sedecías es el que, pues es un rey, con todo el respeto que me merece ese rey, también de la dinastía de David. Este es un rey tonto porque se dejó manipular feamente y al final muere de una manera terrible. Ya recordarán ustedes cómo le sacan los ojos, Nabucodonosor y todo esto, ¿verdad? En el año 587. Entonces, estamos en esta situación histórica en la que le toca vivir a Ezequiel. Se da la destrucción de Jerusalén, el exilio babilónico, y aún en el exilio babilonio van a tener la esperanza de la restauración. Ojo con esto, porque la esperanza en la restauración va a ser de los primeros deportados, del 597, porque en ellos decían, cualquier rato, pues Dios siempre nos ha ayudado, Dios siempre nos ha bendecido, Dios siempre ha estado de nuestro lado, entonces cualquier rato vuelven otra vez a regresar a Jeconías, quitan a Sedecías y lo ponen como rey, Jeconías pues que consideraban un rey relativamente bueno, y regresamos todos. Pero parece que Ezequiel viene a matar esa esperanza, a acabarla. Y entonces la esperanza de la restauración será en la restauración final, después de 50 años de exilio. Por aquí van a aparecer estas temáticas que son muy interesantes. Época de actividad de Ezequiel. El libro de Ezequiel comienza con una fecha enigmática. Dice el año 30. En Ezequiel 1.1, ya lo cerré acá, pero bueno, que es el versículo siguiente, identifica con el quinto de la deportación de Jeconías. Entonces, si la deportación de Jeconías era en el 597, 5 años después será el 592. Aquí yo resumí lo del libro porque dice que por los eventos que suceden, entonces la predicación de Ezequiel tendría que ser entre el 592 y el 571, que seríamos a la mitad del exilio todavía, porque recuerden que, un poquito menos de la mitad del exilio, porque recuerden que el regreso va a ser todavía unos 30 años después, en el 538, ¿verdad? Entonces vamos cerrando 570, 20, 550. No es cierto, son 40 años después, más o menos, ¿verdad? Entonces, no, la predicación de Ezequiel, perdón, se ubica contemporánea a la predicación de Jeremías, perdón, pero la predicación de Ezequiel va a tener la característica de que va a estar cargada más a los exiliados, lo que llamará la Sagrada Escritura la Golá de Israel, que es el pueblo del exilio. Bueno, iba a usar la Biblia, pero vamos a continuar. Si surge otro detalle, si la empleamos. De los libros proféticos, solo Ageo y Zacarías ofrecen datos tan minuciosos como el de Ezequiel. Ezequiel va a tener muchas características muy rebuscadas. De hecho, se le considera, como un barroco. Así, un estilo bastante cuidado, bastante interesante, pero también muy rebuscado. Nadie cuestionaba estas fechas que propone Ezequiel, aunque ya algunos habían pensado que se escribió en la época persa. La época que persa, estamos hablando del 538. ¿Y por qué habría sido en la época persa? Bueno, pues habría sido porque muy probablemente la predicación de Ezequiel antes de la destrucción habría sido conservada con tanto sentimiento, con tanto dolor, pero también con tanta reverencia que habría sido incluso reelaborado ya en la época persa. Y quizás su escritura se remontaría hasta ese momento. No estamos de acuerdo, pero como posibilidad ahí está. Algunos otros se van más lejos y dicen que probablemente se trata de un pseudoepígrafo escrito en 163 a.C. Ya estamos pues muy cerca de la dominación romana. Esto es también bastante difícil. Estaremos durante la dominación de los Seleucidas, ¿verdad? Antíoco, Epifanes y todos ellos. No es tampoco muy probable, aunque la situación también de dificultad es muy similar, pero no lo consideramos probable. Perdón.
Ay, Dios mío. Ya me había tomado el café y estaba ahorita haciendo otro video, pero en el otro no bostecé tantas veces. Bueno, para quienes no recuerden qué es el pseudoepígrafo o la pseudoepigrafía, bueno, pues vamos a recordar brevemente. La pseudoepigrafía es cuando nosotros, bueno, no nosotros, cuando un autor posterior se cuelga de la fama de uno anterior. Entonces, si el anterior es, ¿cómo se llama? Ezequiel, el profeta, pues un autor posterior dice, palabra de Ezequiel, hijo de Gelsia. Entonces ahí aprovecha precisamente para hacer esta conexión y para que quien lo lea, evidentemente después diga, mira, aquí está el texto de Ezequiel. Si ustedes se ponen a revisar la primera carta de Pedro, eh, que es bastante interesante, la primera carta de Pedro, pues habla Simón Pedro, pero curiosamente está hacia el año 90. Entonces dice, ay caray, dice uno, pues ay caray, como que en el año 90 si Pedro fue asesinado, tentativamente del año 64 después de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, lo que ocurre es que en ese momento hay una pseudoepigrafía, se le atribuye a Pedro, pero hay algo más, que muy probablemente el autor de esa primera carta de Pedro sea un señor que se llama Clemente Romano, papa. Entonces, si Clemente Romano es papa por ahí en el año 90, no está tan mal atribuirse a él la carta de Pedro, porque en este caso sería el Pedro, porque es el papa. Y entonces la figura de Pedro va a trascender el pescador de Galilea. Y ahora Pedro se llama Francisco. Y Pedro será siempre Pedro, porque Dios lo o Jesús lo instituyó como roca, como al frente. Entonces, ahí hablar de pseudoepigrafía tiene sus atenuantes, pero en este caso no, porque aquí, si fuera un escrito posterior, bueno, pues ahí la figura de Ezequiel no trasciende. Ahí Ezequiel es Ezequiel y se murió Ezequiel y se acabó Ezequiel. Pero esas son las posibilidades pues, que se manejan en la exégesis bíblica de este profeta. Parece un autor, que es Smith, que considera a Ezequiel como un israelita, no judío. O sea, israelita sería la parte norte, no judío, deportado por los asirios en el 734, que regresa a Palestina en el 691. Un redactor posterior adapta y hace que parezca como profeta judío. Esto por el conocimiento que tiene Ezequiel pues, del reino del norte y por algunos reflejos que se ven pues, en el libro. Pero no es muy válida esta postura. Hay otro autor, Torrey, que niega la existencia de Ezequiel. Dice, el libro sería una pseudoepigrafía hacia el año 240. Tentativamente esta época sería la de los diádocos después de Alejandro. Y esta obra habría adquirido una reelaboración posterior y adaptación babilónica que ahora posee. Adaptación babilónica. ¿Verdad? Pues son elementos para intentar descifrar por qué es tan interesante este libro, sobre todo porque el libro en sí mismo contiene diferentes géneros que han sido como compilados, algo muy particular de este autor. Existen muchas posturas al respecto, pero pensamos que su actividad fue durante el 592 y el 571, como muchos comentaristas recientes mantienen. Recordando 592, ¿por qué es tan importante? Pues es tan importante porque dice 5 años después de la deportación de Jeconías. Pues ahí está. Y el 571, por las circunstancias en las que se desarrolla pues la misma deportación, los lugares que visita y porque todavía se mantiene en promesa lo que en un momento después será el efectivo, pues la reconstrucción y el regreso, o el regreso y la reconstrucción. Lugar de actividad. Este punto es muy interesante. Según la opinión tradicional, Ezequiel marchó al desierto en el 597. Esa es la opinión tradicional. Al desierto de Judea, evidentemente. Algunos otros dicen, ¿verdad?, que allí en el desierto recibe su vocación entre los desterrados y ejerce su ministerio. El desierto, perdón, dije el desierto de Judea, no, el desierto de Judea no, sino sí esta parte desértica de Judea, pero quizá ya más hacia el oriente, en donde pudiéramos encontrar ¿cómo se llama?
pues sí, diferentes lugares de deportación, no uno solo, no uno exclusivo. Eh, pero bueno, vamos manteniéndola ahí. Ahorita se va a aclarar, espero yo, el punto de cuáles eran los lugares de la deportación babilonia. Recibe su vocación entre los desterrados y ejerce su ministerio. Ezequiel habría sido pues de los personajes importantes del pueblo, de esta élite pues, que es desterrada, ¿verdad? En el 597, la primera deportación. Sin embargo, constatamos que en la mayoría de los oráculos se dirige en los capítulos 1-24 contra Judá y Jerusalén. Entonces, el profeta conoce la situación religiosa perfectamente. No se preocupa por Jeconías. Si estuviera en el exilio con ellos, se preocuparía por él. Entonces, esta aparente contradicción sugiere las siguientes propuestas. Primero, según Hertrich, que haya sido un profeta jerosolimitano. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En Jerusalén desempeña su ministerio, ahí elabora el primer bloque de capítulos que serían del 1 al 39, y ya una vez que se van a Babilonia, pues se reelaboran allá los primeros, del 1 al 39, hacia el 573, y después añadiría o habría añadido los capítulos 40-48, allá en Babilonia. Pero son posturas muy rebuscadas, no digo que estén mal, pero a veces son demasiado rebuscadas y se necesitan muchos elementos para que sean válidas. No nos vamos a detener en esto, pero bueno. Otros defienden la teoría de un doble lugar de actividad, aunque con matices muy diversos. La actividad habría sido igual en Jerusalén y en Babilonia. Según Esther Lee Robinson, son dos autores, Ezequiel actuó en la capital judía desde el 602 al 598. Luego continúa su ministerio en el exilio. Berthollet sugiere la teoría del triple ministerio. Según ese autor, Ezequiel recibió en 593-592 una primera vocación en Jerusalén. Allí predicó hasta el 586. Durante el asedio abandona la ciudad, se establece en una aldea de Judá. Más tarde se marcha a Babilonia y en 585 recibe una segunda vocación. Entonces, estos tres elementos del ministerio pudieran ser como la historia de Ezequiel. La vocación en Jerusalén, una aldea de Judá, y en el exilio, una segunda vocación. Tres elementos. Sin embargo, la teoría predominante más concorde con el libro es que Ezequiel es desterrado con el pueblo y ejerce todo su ministerio en el exilio. Atención, aunque ejerce el ministerio en el exilio, conoce Jerusalén porque es jerosolimitano. Entonces, las alusiones, las referencias que haga de Jerusalén, claro que van a ser muy válidas porque es alguien que está hablando de su propio pueblo, de su propia tierra. Ahora bien, el profeta, vocación y actividad. Muy pocos datos conocemos sobre su persona. Yo les decía ahorita Gelcías, me equivoqué, no es hijo de Gelcías es Jeremías. Es hijo de un sacerdote llamado Busí. Probablemente él mismo fue sacerdote, como lo sugiere el lenguaje. El lenguaje no exactamente hierático, pudiéramos decir, de que sea algo sagrado, pero sí el lenguaje de que estaba en el templo, de que ahí recibe la vocación, de la gloria de Dios que mira, o sea, muchas cosas que estaban reservadas únicamente a los sacerdotes. Al ser desterrado, no puede ejercer su ministerio. Yo quiero resaltar una cosa que a lo mejor ya he dicho, pero si no la he dicho, grábensela muy bien. El sacerdocio del Antiguo Testamento estaba vinculado al templo. Entonces, el sacerdocio era una función como tal. No era única y exclusivamente o más bien, no era un ministerio inherente a la persona, no, sino que era un ministerio funcional. Y en ese sentido, podemos entender que si se destruye el templo, se acaba el sacerdocio. ¿Qué función, vamos al actuar, qué función tiene Ezequiel como sacerdote si no tiene templo? Pues ninguna. Como profeta sí, pero como sacerdote no.
Entonces, al ser desterrado no puede ejercer el ministerio, pues porque no hay templo. Incluso podríamos hasta relativizar su sacerdocio mismo, porque no hay templo. De ahí la necesidad tan fuerte, tan imponente, de que regresaran otra vez a Jerusalén a construir el templo. Y era precisamente el grupo sacerdotal el que hacía esta presión. No sabemos qué edad tenía al ser deportado. Flavio Josefo piensa que era un niño. Otros piensan que el año 30 de 1-1 más bien hace referencia a su edad. No pensamos que sea tan correcta esta afirmación, pero bueno, eso es lo que piensan Orígenes, Efrén, Schell y Testa. Se sabe que estaba casado y que enviudó poco antes de la caída de Jerusalén. Ya lo mencionamos ahorita al inicio, un acto terrible, verdaderamente terrible. A pesar de que no sabe mucho sobre su vida, no se sabe mucho sobre su vida, tiene muchas visiones, realiza acciones simbólicas, mímicas, está propenso al abatimiento o a la depresión, aunque en otros momentos pareciera casi insensible. En unos momentos bastante triste, melancólico, exagerado, y en otros como que no sintiera nada. Durante un largo periodo pierde el habla, un año, se queda mudo totalmente. Y hay algunas hipótesis al respecto, que si era ¿cómo se llama? Cataléptico o algo que le hubiera pasado. ¿Por qué? ¿Por qué sucede todo esto? Pues no lo sabemos. Era la prueba que Dios quería darle al pueblo, ni siquiera a él. Pero parecía que la mano se descargaba sobre él. Esa es la parte dura de Ezequiel. Bueno. Todo esto lleva a considerar a Ezequiel como una personalidad enfermiza. Klosterman piensa que los capítulos 3-24 son el diario de un enfermo, al que sigue su curación en 33-48. No necesariamente, y esto lo quiero aclarar de una vez, no necesariamente hay que verlo así, sí una personalidad enfermiza y abatida, pero que después se convierte como en una personalidad madura, una personalidad sabia, podríamos decir. Eh, Hay una, si ustedes se ponen a leer el libro del Quijote, el Quijote de la Mancha, que por cierto ya ha sacado una nueva edición de la Real Academia de la Lengua, no sé cuándo la hayan sacado, yo apenas la acabo de adquirir hace poco y pues relativamente accesible. Es bastante interesante la historia del Quijote porque al principio empieza como un loco, ¿verdad? Ahí que se encuentran unas prostitutas y señoras y sabe cuánto les hace reverencia y las prostitutas empiezan a reír como diciendo, ay, este viejito está bien loco. Y va pasando el tiempo y de pronto llega un episodio, si no me equivoco ya en la segunda parte del Quijote, donde se le acercan a Don Quijote y a Sancho unos señores de una aldea que ya saben que están locos y entonces les dicen, ¿quieren ustedes viajar a las estrellas y tocar el sol? Y y los engañan supuestamente. Entonces les vendan los ojos a los dos, prenden una antorcha y dicen, ya van a subir y que sabe qué, y comienza el viaje. Y luego les acercan la antorcha a la cara y les dicen pues que están cerca del sol. Bueno, ya no me acuerdo si les dicen o no les dicen, pues, porque evidentemente que se suponía que iban a hacer ese viaje. Y ya les quitan la antorcha y ya supuestamente los bajan y ya parece que Don Quijote, pues sí, ahí responde que muy bien el viaje y todo. Y hay un diálogo muy interesante porque le dice a Sancho, creyeron que nos engañaron. Entonces hablaría de esa madurez del mismo Quijote, que aún enfermo, aún loco, aún todo, ya va reflejando una madurez, ya no es el caballero que estaba loco porque leyó a la Amadís de Gaula y sabe cuántas otras leyendas de caballeros, no, sino que ahora ya es el personaje maduro que de alguna manera pues es capaz de distinguir las cosas que no son muy correctas, pues. Pero bueno, trasladándolo pues a nuestro profeta Ezequiel podríamos pensar lo mismo. Es Ezequiel que de pronto es una personalidad enfermiza, abatida, triste, nostálgica, amargada, frustrada y todo lo que quieran. En los primeros capítulos
lo deja allí y en el exilio en Babilonia, después de que vuelve a hablar, cambia. Esa amargura se torna alegría, se torna paz, se torna serenidad, se torna esperanza. Entonces dice uno, ¿cómo es ese Ezequiel? El mismo que andaba ahí amargado, frustrado. Hay incluso un episodio en Ezequiel donde dice que él se sintió violado. No recuerdo cuál es la expresión como tal, pero sería cuestión de buscarlo. No lo vamos a hacer en este momento, ustedes lo pueden hacer en casa, que dice que, eh, no recuerdo si es la palabra del Señor para no mentir, pero es en un encuentro con Dios que siente que le penetra. Entonces se siente usado, violado, en contra de su voluntad. Entonces todo este abatimiento desaparece y se transforma en una esperanza, en un cambio. Podríamos hablar, si queremos decirlo, en la resiliencia de Ezequiel después de que pasa pues su periodo de estar mudo. Pero bueno, por eso no hay que rápido admitir esta postura. También devora un libro, tiene diferentes parálisis que lo dejan postrado, luego el batir las palmas, la muerte de su esposa. Todo esto lo habría conducido a una catalepsia según Klosterman. Es decir, a alguien que se queda inmóvil, tieso, ¿verdad? Mucho tiempo se decía que toda la muerte de Joaquín Pardavé, que se hizo toda una leyenda, ya después de escuchar tantas cosas, aparte que yo no soy muy fanático ¿cómo se llaman? De los chismes de los artistas, pero se decía pues que Joaquín Pardavé había sido enterrado vivo porque lo encontraron boca abajo. Eso se decía, pero yo no sé con seguridad si eso sea cierto o no. Bueno, pues en esta idea, pues se pensaba que mucha gente era sepultada porque les daban ataques de catalepsia, ¿verdad? Se quedaban rígidos, entonces parecía que quedaban muertos. Entonces, pues ya se acercaba la familia, les abrían los ojos, pero en realidad estaban rígidos, tiesos, y los sepultaban algunos así, ¿verdad? Eh, bueno, pues esto no lo sabemos, pero Klosterman lo atribuye a toda esta tensión que le ocurre a Ezequiel. Años más tarde, Karl Jaspers dirá que se trata de una personalidad esquizofrénica. Estos estudios pasan por alto los añadidos al texto y lo interpretan al pie de la letra. Y así, por ejemplo, los versículos 4, 4, 8 es un pasaje que ha sufrido tales retoques y añadidos que no pudieran ser la base de la posible, dice el autor con más propiedad, hemiplegia o anestesia. Quizá no, precisamente porque él dice que el texto mismo ya sufrió evolución. Aunque es cierto que Ezequiel tiene una peculiar sensibilidad diferente a los demás profetas. No nos entretenemos en esto, pero recordamos pues diferentes pasajes en los cuales Ezequiel manifiesta esta sensibilidad de llorar, de dolor, de frustración. Es un profeta muy especial. El relato de la vocación está cargado de adiciones en donde los árboles no dejan ver el bosque. Pues una expresión, ¿verdad?, retórica, porque pues no sabemos cómo es el bosque, según nuestro autor, porque pues ahí está una madeja bastante gruesa de esta narración. La estructura en realidad es más sencilla de lo que parece. La primera parte es una visión, capítulo 1, la segunda es el discurso de Dios, de los capítulos 2 al 3. La visión se inserta en la línea de la de Isaías, aunque con características peculiares, pues Ezequiel describe la gloria de Dios. Quiero retomar este punto de la gloria de Dios porque aquí ya también hay algo que ayer mencioné de manera muy breve y muy rápida. No recuerdo cuál fue, bueno, sí recuerdo ya, cuando hablamos de los temas de los diferentes autores. Entonces, algo que se da aquí es un blanqueamiento semántico. Para el pueblo de Israel existía la creencia pues de que quien miraba a Dios cara a cara se iba a morir. Entonces, cuando Moisés estaba platicando con Dios y todo, le dice, oye Señor, yo quiero ver tu gloria. Entonces Dios le dice, bueno, pues vas a ver mi gloria, pero te vas a esconder atrás de esa piedra y yo voy a pasar y yo te voy a decir cuándo voltees y ya tú vas a ver la gloria. Entonces se esconde por allá Moisés y se tapa
y va pasando Dios y dice que Moisés estaba así como agachado ahí viendo, ¿verdad? Pero tapándose supuestamente la cara para no mirar a Dios cara a cara, para no mirarlo. Y ya cuando da la vuelta a Dios, dice que ahí se asomó Moisés y vio como una especie de estela, porque dice, y alcanzó a ver un poco la gloria de Dios. Entonces, en un sentido original, mirar la gloria de Dios era un eufemismo, es decir, una forma pues figurada para decir que se había visto a Dios. Pero acá la gloria de Dios no se refiere al mismo eufemismo, sino la gloria de Dios aquí en Ezequiel es Dios mismo que habita en su templo. En Moisés pudiéramos decir que la gloria de Dios se refiere sí a Dios, pero de una manera indirecta, como al vestir de Dios, a su presencia. Y acá en el exilio la gloria de Dios es el esplendor que tenía Dios mismo en el templo y que ahora abandona. Entonces, la gloria de Dios va a ser, si ese eufemismo, de una manera especial referido pues a Dios, pero en ese contexto de esplendor, que se comunica pues con Moisés, con Ezequiel, y que sale pues de ese templo. Se postra en tierra, viene un posible marcador lingüístico. El marcador lingüístico es hijo de Adán. Lo que hijo de Adán o hijo de Adán sería Ben Adam, y que referiría muy probablemente a decirle hijo de hombre, simplemente. Lo que nos anima a dividir el relato en 7 secciones, aunque esto las deja muy desproporcionadas, unas más largas, otras más cortas. Esto como para tomarlo como un patrón lingüístico, un marcador, pero es difícil así argumentarlo, solamente desde esta perspectiva. Es más homogéneo si mantenemos como episodio central la acción simbólica de comer el volumen, quedando entonces 5 secciones. El volumen llama mucho la atención porque no es cualquier volumen, sino que es Megilat Sefer. Sefer significa libro y Megilat significa rollo. Lo que llama mucho o muchísimo la atención, que solamente 2 veces en la Biblia, solamente 2 veces, aparece la expresión Megilat Sefer. Y las 2 veces se van a dar en un contexto similar. Una es en Ezequiel, aquí, la otra es en Jeremías, solamente. Entonces, pues estamos en el mismo contexto tentativamente, entonces no sería de dudar que algo más allá signifiquen. ¿Qué más allá? Pues la ley de Dios, algún escrito que ya probablemente existiera por ese momento. Bueno, pero este es el carácter central. La primera parte de la vocación vuelve a situarnos ante los protagonistas típicos de la vocación del profeta: Dios, el elegido y el pueblo. La acción de Dios se concreta en el verbo enviar, shalach, y la del profeta en clamar, esto dice el Señor. Este es un marcador temporal, perdón, un marcador lingüístico que reflejaría que el texto es sagrado. Koch amar Adonai. Cuando encuentren ustedes en la Biblia, si la leen en hebreo, Koch amar Adonai significa esto dice el Señor. Si se encuentra al principio o al final, significa que el texto que se está hablando es de manera especial palabra de Dios. Es una especie de juramento, oráculo, profecía, dictamen, ley, pero tiene ese carácter como de resaltar que es eso lo que dice el Señor. Bueno, eso es bastante interesante y lo vamos a encontrar varias veces en la profecía, en la vocación, perdón, de Ezequiel. Koch amar Adonai. La fuerza entonces recae sobre el pueblo, que es un pueblo rebelde y que poco importa si escuchan o no escuchan. A mí eso me da mucha tristeza, pues, cuando lo leemos aquí en Ezequiel, porque dice, por ejemplo, los hijos tienen dura cerviz y corazón obstinado. A ellos te envío para decirles, esto dice el Señor Dios. Y ellos, escuchen o no escuchen, ya que son casa rebelde, sabrán que había un profeta entre ellos. O sea, no importa que no escuchen. La misión del profeta es ser signo.
Es decir, van a saber que había un profeta en medio de ellos. Entonces eso es muy doloroso para Ezequiel porque ya desde el principio está condenada su misión al fracaso. La segunda es 2:6-7. En el 2:6-7 vamos a encontrar precisamente la narración. 3 veces se repite la fórmula no tengas miedo y no te acobardes. Yo me pregunto, ¿por qué se repite 3 veces? Porque seguramente vio la cara de Ezequiel que le decía, no, yo no voy a ir, tengo miedo. Pero las 3 veces aparece esta forma de una manera muy interesante. Al tirar, no te acobardes, no tengas miedo. Esto es bastante interesante cómo lo plantea, pues, ¿verdad? El redactor de Ezequiel. Que evidentemente es Ezequiel, aunque pudieron haber habido redacciones posteriores, pero de su vocación, lo más probable es que sea el Ezequiel histórico. Pues porque está redactando algo muy íntimo, muy personal, bastante significativo. Entonces, es lo más probable que haya sido él. Reaparece la idea de que Israel es casa rebelde. Lo curioso es que, aunque diga Israel, de manera especial se está refiriendo a Judá. Israel ya recibió su merecido unos años antes, en el 721. Ahora es la casa de Judá. Aunque diga aquí, la casa de Israel es casa rebelde. Lo menciona 2 o 3 veces. La palabra Israel, ¿dónde está? Bueno, sí, aquí está. Irás, yo te envío a los israelitas, nación rebelde, 2:3. Pues sí, claramente dice nación rebelde y luego lo sigue insistiendo, pero pareciera que como va a los deportados, pues el énfasis está en Judá. A diferencia del pueblo, no debe rebelarse él contra Dios. Tiene que aceptar la palabra, comerla y devorarla. O sea, como es signo, pues entonces no tiene que fallar. Él sí tiene que aceptar, él sí tiene que cumplir, él sí tiene que hacer, aunque el pueblo no lo haga. Ese es el problema de dar testimonio en la actualidad. O sea, podríamos justificarnos y decir, no, pues nadie da testimonio, somos un pueblo rebelde. Sí, pero usted que es el seminarista, usted que es el padrecito, usted que es el obispo, usted sí tiene que dar testimonio. Y ahí está el problema, que aún en medio de la dificultad de la sociedad se tiene que dar testimonio porque sería una manera de demostrar que se es signo, un signo pues entre las naciones, entre los pueblos, entre el mismo Israel. Bueno, pues ahí está. La tercera parte, que sería la central, 2:8-3:3, ahí aparece un libro misterioso, Megilat Sefer, con los ayes, elegías y lamentos. Y le dice, cómetelo. Recordarán ustedes que hay un paralelismo entre esta cita y la del Apocalipsis también cuando se come el libro. ¿Verdad? Bueno, el tema es duro, amargo, pues son ayes. Ay de ti, ay de esto. Pues es tragedia. Pero lo curioso es que a Ezequiel le sale dulce como la miel. Esto lo encontramos, es 2. ¿Dónde está? 2:8. Dice, abre la boca y come lo que te voy a dar. Vi una mano tendida hacia mí que sostenía un libro enrollado. Esa palabra libro enrollado, Megilat Sefer, es exclusiva. Lo desenrolló ante mí, estaba escrito por el anverso y por el reverso, lamentaciones, gemidos y ayes. Luego me dijo, come lo que se te ofrece, come este rollo, y ve luego a hablar a la casa de Israel. Voy a detenerme en un punto que es bastante interesante, que el pobre de Ezequiel, aunque se le dé la acción de que él se lo coma, es obligado. Toda la acción está en Jifil, toda esta acción de Ezequiel. El Jifil es una acción causativa, es decir, no es espontánea, o sea, es causativa, alguien causa esta acción. Si ustedes se fijan, si leen detenidamente la vocación de Ezequiel, se van a dar que todo dice así. Por ejemplo, 2:1 dice, me dijo, hijo de hombre, ponte en pie, que voy a hablarte. Está diciendo, ponte tú en pie. Pero me invadió el espíritu mientras me hablaba y me puso en pie. No se pone Ezequiel por sí mismo en pie. El espíritu lo invade y lo levanta y lo pone en pie. Aquí dice,
Luego me dijo, hijo de hombre, come lo que se te ofrece, come este rollo y luego ve a hablar a la casa de Israel. ¿Y qué ocurre? Yo abrí mi boca y él me hizo comer el rollo. Y me dijo, hijo de hombre, aliméntate y sáciate de este rollo que yo te doy. Pues es obligación, es jifil, es causativo. El pobre ni hace nada, simplemente está, aquí estoy, Señor, haz de mí lo que quieras. Y entonces, pobre Ezequiel, le ocurre toda esta situación. La cuestión es por qué le sabe dulce como la miel. Considera nuestro autor que ese sabor dulce es porque está ya compenetrado él de la voluntad de Dios. Y entonces hacer la voluntad de Dios para Ezequiel va a hacer esa alegría de decir, pues mi alegría es hacer la voluntad de Dios. Entonces, si eso quiere Dios, es alegría, no importa que sea mandar ayes, elegías, tristezas, lamentos, yo lo voy a hacer con alegría y por eso le sale dulce. La cuarta sección, 349, se resume la rebeldía de Israel, la fortaleza de Dios que concede pues al profeta para que no tenga miedo a sus oyentes. ¿Qué pasó aquí? Y la quinta parte, que ya es muy sencilla, aparece el encargo de escuchar y memorizar las palabras que Dios le diga a Ezequiel. Esto es muy particular de Ezequiel, que le pida memorizar, porque dice, tal cual, lo que yo te diga lo vas a grabar y se los vas a decir. Es literal. Y eso es bastante interesante, es propio de Ezequiel. Reaparece la fórmula, diles, esto dice el Señor, te escuchen o no te escuchen. Ahí está otra vez. Koch Amar Adonai, esto dice el Señor. Y esto para resaltar, o sea, vuelvo al punto, no es cualquier mensaje, aún de parte de Dios, no es cualquier mensaje, sino que es el mensaje de Dios. ¿Te escuchan o no te escuchan? Se termina esta sección siendo Ezequiel arrebatado por el Espíritu mientras oye a sus espaldas el estruendo de la gloria de Dios. Y volvemos al punto. Ahora esta manifestación de la gloria de Dios no se refiere únicamente a Dios mismo, a mirarlo así con alegría y felicidad, no, sino a una manifestación de esplendor, de estruendo. ¿Por qué? Pues porque ya se va a salir la gloria de Dios del templo y se va a ir. Bueno, el relato no se centra en aspectos biográficos, se esfuerza más en pensar lo importante que es, pues, ¿verdad? Que la palabra de Dios llegue hasta los deportados, aunque estos no tengan voluntad de escucharla. Y eso es lo que dice nuestro autor, el padre Sicre, pero lo que humildemente yo digo es que no es solo para que escuchen la palabra de Dios, ese es un punto. El punto, desde mi humilde punto de vista, es para que se den cuenta que hay un profeta en medio de ellos, para que sea un signo. O sea, no es solo escuchar la palabra de Dios y no hacerle caso, eso sería hasta demasiado irreverente. No, sino que vean que hay un signo y al ver el signo digan, ¿qué razón tenía este signo que estaba haciendo Ezequiel? Por otra parte, nadie como Ezequiel expone el absurdo de la vocación profética. Yo creo que aún en la vocación sacerdotal, digo aún, porque tanta gente influye, ¿verdad? Y dice, no, pues es que no van a tener hijos y una vida muy difícil y tanto sufrimiento, que no es cierto, pero bueno, así dice la gente. En la vocación profética, en tiempos de Ezequiel, sí era un verdadero fracaso, porque dice, no querrán hacerte caso, porque no me hacen caso a mí. En nuestra cultura, de alguna manera religiosa, pues ser sacerdote no es algo tan extraño, es algo incluso hasta agradable, incluso hasta se reciben beneficios por ser sacerdote, aunque uno no los quiera buscar, se reciben beneficios. Sé que te cobran más barato, que si se dan cuenta quién eres, a veces hasta te regalan las cosas, en algunos otros casos no, es todo lo contrario, pero al final es esta actitud de una cultura pues que ve bien a los sacerdotes. Pero Ezequiel no. En tiempos de Ezequiel la cuestión estaba en contra de el profeta y sobre todo el profeta que anunciaba la verdad. Porque los falsos profetas anunciaban muchas cosas, pero no eran veraces. Ellos anunciaban, Dios ya se apiadó del pueblo y ahorita viene a volver a regresarlos, cosas así, que desafortunadamente hablan de pues un deseo que tenían únicamente de quedar bien, no de transmitir la verdad.
Entonces, ya desde ahí la vocación de Ezequiel está condenada al fracaso. La actividad profética de Ezequiel, del destierro a la caída de Jerusalén. Este sería el primer segmento. Nabucodonosor lucha contra un rey desconocido, muy probablemente el rey de Elam, esto en el 596, y porque ya se dio el primer destierro en el 597, y luego enfrenta una revuelta interna en su propio pueblo, esto en el 594. Esta revuelta interna le habría obligado a matar a muchos de su propio ejército. Esto como para mantener la fidelidad. Entonces, estas acciones hace que crezcan los deportados la esperanza de que sea liberado Jeconías y que regresen de nuevo a Jerusalén. Nunca imaginan la destrucción. Si ven que se están rebelando contra Nabucodonosor, si ven que tiene problemas contra un rey, ¿qué es lo lógico pensar? Cualquier rato le llega un rey mandado por Dios, acaban con Nabucodonosor y regresamos bien felices a Jerusalén. Pero se necesitaba un castigo ejemplar, se necesitaba una decisión firme, y pues es lo que sigue. Jeremías 29, 5, 7, ¿qué es lo que dice? Jeremías también ya planteándose este panorama de exilio, de que no es para 2, 3 años, 5 años, no, sino que va en algo definitivo. Dice, construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, cásense y tengan hijos e hijas, y casen a sus hijos e hijas, para que a su vez les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. ¿Qué está diciendo? No van a regresar pronto, eso está diciendo. Construyan casas, pues ¿para qué? Para vivir. Habítenlas y planten huertos, pues porque allá se van a quedar. Bueno, pues esto ya se los decía que iba para largo el destierro, pero ellos preferían hacer caso a los falsos profetas, a los que les decían, no es cierto, Jeremías está loco, van a regresar en cualquier rato. Bueno, pues síganle haciendo caso a los falsos profetas. La vocación de Ezequiel, ya lo hemos dicho, comenzaría en el 593, 592, pero luego de la misión tiene 7 días de abatimiento entre sus paisanos. Ezequiel se siente violentado en su libertad, en su persona misma. Por eso, antes de ir a los deportados, después de su vocación, aparece 7 días aislado, ahí solillo, como llorando esta vocación, como diciendo, yo no quiero ir. Porque 3 veces le está diciendo, no tengas miedo. Pues es porque el miedo era fuerte. La incomprensión, sobre todo esta palabra, la incomprensión a la que iba a ser sometido era terrible. Los capítulos 4, 7 nos hablan de castigo, muerte y deportación. El 8, 11 se concretan las causas. ¿Cuáles son las causas? La idolatría, la insolencia y la maldad, entre otras muchas, pero básicamente estas. Ojo, pero no solo de esta generación, sino de las generaciones pasadas, porque ya son varias las que le han hecho al Señor el pueblo de Israel. Ezequiel viaja en espíritu a Jerusalén y mira los pecados que se convierten, no es que se convierten, es que se cometen en la ciudad. Yo creo que dejen corregir esto porque luego nos va a volver a salir. Que se cometen. Muy bien. Aunque se acercan a Ezequiel pues para consultarle sobre el final del exilio, parece que Dios permanece en silencio. Lo vemos particularmente en 23 y en 31, en donde se habla del silencio de Dios, muy marcado también como el silencio, o reflejado también en el silencio de Ezequiel. Está mudo. Es curioso pues que el profeta denuncia las abominaciones de sus padres, abarcando así la historia del pecado de Israel, que ahora recibe un castigo. Los padres entonces también pecaron, y ahí es donde surge, bueno, todavía no, ahorita. Hay varios elementos que buscan anular la palabra profética.
y estos van en orden. Primero se burlan de él. Jaja. Y yo aquí veo como como el desarrollo del coronavirus, lo mismo, lo mismo. Primero es burla, ay, sí, como no, no existe, y esa profecía no sirve. Y luego ya después hay que inventar mentiras para decir, no, no es tanto, o lo que dice Ezequiel sí es cierto, pero poquito, no es todo lo que dice. Entonces ya la burla ya desapareció, ya no hay burla. Ya mejor hay que tener como un poquito de inventiva para crear mentiras y evitar que la palabra profética siga teniendo eco. Luego después, ya que ven que la mentira no es suficiente, pues ahora sí viene la nostalgia. No, pues sí, tenía razón, pues ahora en este plano de la pandemia, pues ahora hay que cuidarnos y que el cubrebocas y que eso y que el otro, pero en el fondo del fondo, pues la nostalgia de que hubiéramos hecho caso desde el principio, ¿verdad? Y pues no hicimos caso. Y ya después, el último punto es la intercesión. Aquí aparece el profeta otra vez, en donde todo esto ya que sucedió, al final le dicen, bueno, pues ahora sí intercede a Dios por nosotros, porque ya vimos que no podemos. Y esta situación es bastante interesante. La intercesión, que también busca anular la palabra profética. Ustedes dirán, pero ¿por qué? Si es la intercesión del profeta ante Dios, busca anularla porque no quiere que se lleve a cabo. Primero se burlaron, echaron mentiras, tuvieron nostalgia, y la intercesión es decirle, ándale, dile al Señor que no nos destruya, dile que no acabe con Jerusalén. Pero ya, la sentencia ha sido dada y aún la intercesión no funciona. Por eso se queda mudo Ezequiel y por eso Dios no contesta a las súplicas del pueblo, que a lo mejor se oye muy duro y muy feo, pero así es, que merece, que necesita un castigo ejemplar. Quizá no un castigo, sino el castigo ejemplar. Ezequiel tira por tierra todas las objeciones de sus contemporáneos, mostrando que ya nada puede salvar a Jerusalén. Lo que la pudo haber salvado no se tomó en cuenta, pues ahora ya nada, pues simplemente esperar. Durante el 588 entonces se produce la rebelión de Ezequiel, pero la rebelión, hay que recordar que ahí este amigo, ese Decías, fue tonto, bien fácil, ¿verdad? Le dijeron, alíate a Egipto, y ahí va, sí, ahí voy a aliarme a Egipto, y al aliarse a Egipto, pues le sale peor, se quieren rebelar, ya había habido unos intentos de rebelión unos años atrás, pero fueron sofocados, no funcionó, y creen que Egipto los va a salvar, y entonces critica esta política errónea de Sedecías, porque al darse la rebelión un año siguiente viene la deportación y la destrucción. Ezequiel interviene con la alegoría del águila y el cedro, una alegoría muy interesante porque dice que andaba un águila y que se fue a lo alto del árbol del cedro y arrancó la última de las ramas, o la más alta, y fue y la plantó a un pueblo entre comerciantes, y luego fue por una vid y arrancó un pedazo y lo plantó en tierra buena junto a un gran río. ¿A qué le suena? A mí me suena a Jerusalén, pegada al río Jordán, al torrente fértil, pues al valle del Cedrón, todo esto, ¿eh? Pero no al creciente fértil, al río Jordán y al torrente Cedrón, ahí muy cerca donde hay mucha agua. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se fue esa águila, ya después vino otra águila, y la vid tenía agua porque estaba pegada al río y tenía suficiente agua. Pero dice, pero luego esta vid elevó sus palmas al águila que iba sobrevolando, y como para decirle, dame agua, dame agua. Entonces Dios ve como una traición esta y le dice, ¿qué voy a hacer con esa vid? Arrancaré de raíz a esa vid y la voy a arrojar. Entonces, esa águila podía representarnos también a Nabucodonosor, ¿verdad? Que efectivamente en el libro de Daniel es también al final como una imagen, ¿verdad? Cuando el rey se transforma en un águila. Pero bueno, aquí no nos vamos a meter a Daniel. Aparte de que Daniel no es profeta, es un libro apocalíptico. Entonces, la categoría entre los profetas hace mucho tiempo que pues, fue hecho a un lado. Pero bueno, entonces en ese sentido sería la ignorancia de la vid,
la ignorancia del pueblo, de que tenían agua viva, tenían un río. Pero a ella le andan suplicando babas y migajas al águila para que les dé. Bueno, pues ahí está la consecuencia. El tema de las injusticias parece adquirir su máximo desarrollo en estos momentos finales. En 587 pronuncia 3 oráculos contra Egipto, en los capítulos 29, 30 y 31, por haber fomentado la rebelión. O sea, una vez que los deporta, dice, ustedes tuvieron la culpa de que se hubiera rebelado Sedecías. Parece que el único motivo, junto con la traición que Ezequiel emplea durante el asedio de Jerusalén, es simplemente fomentar la rebelión y la traición que el pueblo hizo pues al hacerle caso a Egipto. 1524 es un episodio terrible, se le muere su esposa, pero no puede ni llorar ni hacer ruido, deberá afligirse en silencio. Es esa parte que podríamos hasta pensar cruel, dolorosa, amarga. Es para que uno se vuelva loco, pues, ante esta situación. Dice, vamos a leer solamente unos cuantos versículos, 15-24, no los vamos a leer todos. Dice, hasta la expresión es dura. Vamos a ver el 16. Dios se dirige a él y le dice, hijo de hombre, mira, voy a quitarte de golpe el encanto de tus ojos. O sea, qué terrible. Y luego dice, pero no te lamentarás ni llorarás, no verterás ni una lágrima. Suspira en silencio, no hagas duelo de difuntos. Ciñe el turbante a tu cabeza, cálzate tus sandalias. No te cubras la barba ni comas pan ordinario. O sea, ¿qué le está diciendo? No hagas luto. Y ese del encanto de tus ojos a veces lo escuchamos sobre todo en gente mayor, cuando dicen, esa niña o ese niño son sus ojos. O sea, del papá. ¿Por qué son sus ojos? Porque es lo que ama de una manera tan encantada, tan maravillosa, tan profunda. Y aquí a quien ama a Ezequiel en medio de sus loqueras, porque pues ya todo lo que hacía, pues es a su mujer, a su esposa. Y dice, te la voy a quitar de golpe. O sea, es algo terrible, terrible. Pero esa muerte también es el dolor que experimenta el pueblo al separarse de su Dios. Esa amargura. Y entonces, ya cuando sucede todo esto, tentativamente en el exilio, dice el autor, el padre Sicre, basado en algunos otros, pues, ¿verdad?, que la destrucción de Jerusalén se culmina precisamente en enero del 586, cuando habrían ido precisamente Nabuzaradán a quemar el templo, a destruir lo poco que quedaba. Convencionalmente la cita es, o el año es 587, no hay problema en eso, pero bueno, si fue entonces en el 587, para el 586, finales del 586, es cuando se le comunican la destrucción de Jerusalén y ya se le quita lo mudo, pues, ¿verdad? Dice aquí el autor que el 585, no hay problema, no hay mayor problema, pero es un año. A partir de este momento de dolor viene el enmudecimiento. Y una vez que le dicen que Jerusalén ha sido destruida, ya comienza a hablar. Podríamos incluso pensar que esta situación tiene un halo de esperanza, como para decir, mientras hubo dolor, mientras no habían destruido Jerusalén, guardó silencio para que una vez destruida Jerusalén pudiera hablar de esperanza. Antes no tenía nada que decir. La predicación de Ezequiel demuestra que Dios ha actuado justo en contra del pueblo que ha obrado mal. Ojo, el pueblo. Y no únicamente nos referimos al pueblo contemporáneo de Ezequiel, sino al pueblo desde Moisés, que ha actuado empecinado en su maldad, obsesionado en hacer las cosas en contra de la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿qué ocurre después de la caída de Jerusalén? Y ya después que se le quita lo mudo a Ezequiel. A partir de recobrar el habla, inicia una nueva etapa en los textos, quizá más madura. Es lo que le decía al Quijote, ya pareciera que tanto sufrimiento, tanto dolor, le hizo sacar de él su madurez,
incluso una manera diferente de mirar la vida, de mirar las cosas. Diversos oráculos en contra de las naciones que podrán estar fechados en el 585, que también es una cuestión típica de los profetas. O sea, ahora sí empezar a repartir culpas y decirles, ustedes obraron mal, pero Dios es Dios de todos, así que también a ustedes los va a castigar. Aparece el reclamo de los desterrados, no a los desterrados. Que dicen, oye Ezequiel, pues no la friegues. Nuestros padres comieron las uvas agraces y a nosotros o a los hijos les sale la dentera o los dientes podridos. Entonces, ¿qué están diciendo? Oye, pues si ellos la hicieron, que ellos la paguen. Si ellos adoraron al becerro de oro, si ellos hicieron idolatría en tiempos de Ezequías, si ellos se portaron mal, pues que ellos paguen. ¿Por qué nosotros? Pero esta teología va a ser algo nuevo, porque primero habla de una responsabilidad colectiva, Ezequiel, y por eso el castigo. Pero después va, creo que eso lo tengo que decir después. Bueno, sí, lo tengo que decir después. Ezequiel hace notar primero que todos comieron, todos comieron. O sea, por eso están recibiendo el castigo, no son nomás los padres. Pero también habla de la responsabilidad individual. Este es el siguiente punto. Se da entonces la evolución de una responsabilidad colectiva en el pueblo a la individual. Este paso es un progreso en la historia de la teología de Israel, porque ya no es el que la hagan otros y la paguen los hijos, ¿no? Sino que ahora ya hay una responsabilidad individual, una manera de, ¿qué decirlo? Pues de hacerse cargo de las acciones mismas que uno realiza. Ya no solo se va a hablar de pueblo. Se da paso pues a un mundo nuevo. En 36 se habla de la renovación de la naturaleza, los mismos montes. Esto es también interesante, sobre los que se abatió la espada, más bien los que hubo abatimiento por parte de la espada y la destrucción, pues ahora dan paso a una renovación. Hay un conjunto de fotos históricas que son muy interesantes, que en alguna ocasión me tocó ver ahí en el Facebook. No en lugares así, ¿cómo se llama? Museos o algo así, no, en el Facebook, y las pueden buscar. Por ejemplo, hay una que es particularmente interesante porque es como el fondo, está ahí la puerta de Brandenburgo, si no me equivoco, en Berlín, y está la mitad, la foto antigua, y la otra mitad, la foto nueva. Entonces, en la foto nueva se ven familias caminando por ahí. En la foto antigua, en el periodo nazi, se ven todas se me fue ahorita el nombre, pues los alambres, la guardia ahí que no dejaba pasar, el ejército, la violencia. Por ejemplo, en las playas de Normandía se ve precisamente también cómo llega el ejército, cómo están allí en la mitad, en la foto antigua, y en la foto nueva unas personas que se están ahí bañando tranquilamente. Bueno, y esto lo comento porque así pareciera suceder a Ezequiel. O sea, en esos mismos montes donde hubo destrucción, sangre, violencia, idolatría, cosas terribles, son esos mismos montes que se purifican y que ahora van a dar inicio a la paz. Bueno, dice por ejemplo, esto dice el Señor a los montes, a las colinas, a los barrancos y a los valles, a las ruinas desoladas, a las ciudades abandonadas que han sido entregadas al pillaje y a la irrisión del resto de las naciones circunvecinas. Sí, esto dice el Señor Dios, movido por el ardor de mi celo, voy a hablar contra las otras naciones y contra el conjunto de Edom, que con alegría en el corazón y desprecio en el alma se apoderaron de mi tierra como si fuera suya para entregar su pastizal al pillaje. Y entonces poco a poco va hablando de lo malo que ha habido y de lo bueno que va a hacer. Es lo que sigue, perdón, lo habíamos mencionado ya, capítulo 37. El pueblo no tiene esperanza, se sienten calcinados hasta los huesos y están deprimidos, están tristes. Ya vieron que ya no se puede negociar con Dios, ya hubo destrucción. Ahora ya qué, ya no nos importa nada. Es a lo mejor como ese sentimiento con el que aparece Marta a Jesús cuando le dice, Señor, si hubieras estado antes aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, no es grosera, pero sí le está diciendo, ¿para qué vienes ya, Señor?
ya, pues muchas gracias, pero ya para qué vienes. Si hubieras estado aquí, mi hermano viviría, pero no estuviste. Entonces, ahí la actitud de Jesús, a pesar de dolor y a pesar de recibir ese recibimiento, valga la redundancia, es de alguien que tiene serenidad y que le dice, no, espérate, crees en la resurrección, y entonces pues resucita a Lázaro, ¿verdad? Aquí algo similar, porque el pueblo dice, no, pues ya Dios ya no nos tuvo compasión, ya destruyó todo, ya destruyó Jerusalén, la redujo a ceniza porque la quemaron. ¿Ya qué? O sea, ya que no esperamos regresar. Y entonces surge la profecía de Ezequiel 37, que es maravillosa porque no se trata de una visión únicamente materialista, de decir, ay, mira, unos huesos se llenaron de carne y creó un ejército. No, sino de la palabra de Dios, cómo penetra el corazón, la mente, el ánimo de las personas y los transforma, insufla sobre ellos su espíritu. De hecho, pudiéramos encontrar aquí un paralelo con el libro del Génesis, con la creación, cuando dice, el Señor Dios puso su mano sobre mí y por su espíritu me sacó y me colocó en medio de la vega que estaba llena de huesos. Dejen nomás buscar esta parte donde aparece el espíritu. Dice, entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos, les dirás, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Y luego el siguiente versículo es básicamente inspirado, o está básicamente inspirado en el libro del Génesis. Dice, voy a infundir en vosotros un espíritu que os hará vivir. Os cubriré de nervios, haré crecer carne en vosotros, os cubriré de piel, os infundiré espíritu y viviréis. Esta parte es bastante interesante porque efectivamente refleja todo este amor de Dios para regenerar la mentalidad derrotista que tiene el pueblo. Les pido menos de un minuto para mandar un mensaje porque a las 12 había quedado de tener una reunión virtual con algunos alumnos de griego y creo que no lo voy a conseguir. Entonces denme un segundo y ahorita regresamos. Listo, muchachos, ya volvimos. Entonces este es el punto de los huesos, que sería esa regeneración mental, anímica del pueblo que está deprimido y triste. Ahora se promete la construcción de un nuevo templo y el retorno de la gloria de Dios. La construcción del templo que va animada por aquellos sacerdotes que saben que si tienen el templo regresa la gloria de Dios, porque el templo, ya lo había mencionado en algún momento, yo creo que en Pentateuco principalmente, el templo es como una jaula. Quien tiene el templo aprisiona a Dios. En esos términos muy limitados, porque no se trata de tener a Dios prisionero, pero quien tiene el templo de alguna manera garantiza la presencia de Dios. Entonces, ellos creen que si se reconstruye el templo, si se reconstruye la ciudad, va a retornar la gloria de Dios que se ha perdido. En Ezequiel el paso de la condena a la salvación queda especialmente claro a partir de ese momento. La profecía será más consoladora, ya no será tanto castigo y castigo y castigo. Evidentemente que este es un signo deuteronomista, pero aún con todo esto reflejaría esa parte más humanitaria, más, ¿qué podríamos decir? Hasta de ternura de parte de Dios. Del profeta libro de Ezequiel. Esta parte yo la traté de sintetizar mucho porque el autor redunda otra vez en muchas cosas y creo que no es muy correcto volver a repetirlo. Entonces, ¿cómo se da esta profecía o cómo se pone por escrito? Primero, encontramos barroquismo, repeticiones obsesivas de la misma idea o incluso un desarrollo exagerado de imágenes. Es decir, que se detiene tanto en explicar, ¿cómo se llama? En señalar detalles. Y esto es maravilloso.
pero en algunos casos pareciera que está muy cerca del alegorismo, de la exageración, de la fantasía. Al mismo tiempo, su dramatismo en algunas acciones es insuperable. Eh, la puesta en escena, a eso nos referimos con dramatismo. Una presentación dramática maravillosa. Un profeta verdaderamente sorprendente. En ocasiones también el texto es escrito primero y luego es predicado, luego es hablado. Un ejemplo de ello sería, claro, la vocación de Ezequiel, que primero parecería que fue puesta por escrito para hablarla. ¿Por qué puesta por escrito? Pues porque tenía que memorizar todo, porque tenía que asumir el libro. Entonces pareciera que esto primero es puesto por escrito y ya después se anuncia. En otros es al revés, primero es la predicación y luego se pone por escrito. Quizá Ezequiel mismo, el personaje Ezequiel, formó colecciones teniendo en cuenta la cronología y el contenido. Esto nos llama la atención porque pareciera que hay grupos o que está agrupado durante el libro estas secciones de manera cronológica y también temática. Sus discípulos de Ezequiel después del 670 e incluso la escuela de Jeremías muy probablemente habrían retocado y añadido muchos otros textos, aprovechando ya que este texto empieza a hacerse grande, prominente, famoso, pues van integrando textos que vayan en esta misma línea y que de alguna manera vayan como consolidando esta tradición. Ya esta fue una decisión mía, omitimos la subdivisión interna del libro que se presta a muchos problemas, pero mencionamos que seguramente tuvo varias reelaboraciones. Es decir, el libro de Ezequiel no significa que se haya iniciado y terminado de una sola vez, no, sino que hubo todo un proceso de reelaboración, de inserción, de maduración, y al final tenemos un resultado de un Ezequiel actual, que aunque no lo vamos a mencionar aquí, pero sí hay que decir que tiene algunas diferencias con el texto griego. El texto masorético de alguna manera manifiesta algunas diferencias con su paralelo griego. Si alguien quisiera profundizar particularmente sobre Ezequiel, yo les recomendaría un autor de apellido Zimmerli, que es muy bueno en este punto, y un judío que escribe para los comentarios de la Herder, que sería Moshe Greenberg. Bastante bueno también. Terminamos aquí, muchachos. Que Dios les bendiga, que tengan bonita tarde. Saludos.